Seguimos adelante con más Noticias 5 y tal cual lo adelantábamos, es momento de darle la bienvenida a Pedro Cateriano, abogado peruano, expresidente del Consejo de Ministros de ese país, también fue ministro de Defensa y viceministro de Justicia, profesor, bueno, entre otros títulos. Le damos primero que nada la bienvenida porque mañana aquí en Montevideo va a estar presentando, quien va a estar haciendo comentarios del libro es el expresidente Julio María Sanguinetti, va a estar presentando su libro Vargas Llosa, su otra pasión, una biografía política del escritor peruano, un peruano universal, como se ha dado a llamar. Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, este trabajo muy documentado, muy al pormenor de lo que fue la vida política de Vargas Llosa desde su más primera juventud. ¿Por qué ha sentido la necesidad de hacer este recorrido por este otro lado de la vida del escritor? Porque sentía que tenía una deuda personal con él, ¿no? Yo formé parte del Movimiento Libertad, que fue la agrupación política que él fundó cuando postuló a la presidencia de la República del Perú, en uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana, ¿no? El Perú amenazado por el demencial terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, una hiperinflación monstruosa, superior al 1.000.000%, que había quebrado al Estado peruano. Y en ese contexto, Vargas Llosa tiene la valentía de asumir ese reto, de dejar de lado la comodidad que tenía, de renunciar momentáneamente a su vocación por la literatura. Y bueno, yo lo vi en vivo y en directo, digamos, fui testigo de excepción. Y a lo largo del tiempo, sobre todo durante la campaña, durante la etapa de la dictadura de Fujimori y Montesinos, se dirigió contra él una campaña de demolición y creía que era necesario también aclarar ciertos puntos, no porque Vargas Llosa necesitara abogados, escuderos o defensores, sino para dejar constancia también de un testimonio personal. Porque luego de que él publicó su gran libro, sus memorias, El pez en el agua, se descubrieron ciertas cosas, por ejemplo, que ocurrieron durante su campaña presidencial. El reglaje político, el espionaje telefónico al cual fue sometido, que se probó en una comisión investigadora del Senado. Adicionalmente también tuve el honor y la oportunidad de conversar con él en su reencuentro, digamos, final con el Perú. Cuando él regresa de España, nosotros teníamos la costumbre de caminar. 3 veces por semana. 3 veces por semana, y le pregunté, ¿no?, por una sugerencia de un hermano mío, Pablo. Oye, me dice, ¿por qué no retomas tu idea del libro ahora que está Mario? Y así que bueno, con la disciplina que él tenía, ya lo que al comienzo parecía una tarea fácil, terminó siendo como una especie de examen de grado semanal, ¿no? Pero en fin, creo que cumplí con el amigo, admirado, querido, y sobre todo con el defensor de la cultura de la libertad, que con su nueva propuesta ideológica y política cambió el destino político del Perú, porque hay que decirlo claramente, las ideas y planteamientos de Vargas Llosa permitieron la reconstrucción económica del país, ¿no? Usted lo menciona en el libro que él no tenía ambiciones personales en acceder a la presidencia, sino que era, al contrario, por un interés superior. ¿Cómo pudo haber cambiado entonces sin poder acceder a la presidencia? Bueno, creo que, como lo acabo de decir, ¿no?, su gran aporte fue plantear postulados políticos, reformas, iniciativas que iban a modificar radicalmente el modelo económico, estatista y populista que había establecido la dictadura socialista de Velasco Alvarado, que llega a su fin precisamente durante el primer calamitoso gobierno de Alan García, que con la hiperinflación y el avance del terrorismo era un Estado fallido, ¿no? Y usted también lo cuenta en el libro, cómo hay, esto estamos hablando de un momento de la historia, pero mucho antes, un Vargas Llosa que adhería al comunismo, adhería a la Revolución Cubana. ¿Cómo se da ese cambio ideológico, filosófico incluso, en un Vargas Llosa más joven? Bueno, él, influido por Sartre, que podríamos decir fue su pensamiento guía, creía en el socialismo en libertad.
y en él influyen una serie de aspectos, como por ejemplo la dictadura de Odría, que le da el golpe al presidente Bustamante y Rivero. Eso impacta mucho a él y a su familia, ¿no? Y él creyó en un primer momento que inscribiéndose en la célula comunista Cahuide en la Universidad de San Marcos, iba a luchar contra la dictadura, pero pronto vio que ese adoctrinamiento totalitario, exclusivo y dominante lo asfixió ideológicamente. Y era contradictorio con en lo que él creía, el socialismo en libertad, la libertad de la persona, la libertad de creación, la libertad ideológica y política, y renunció al comunismo. Pero luego, cuando surge la Revolución Cubana, que acaso en ese contexto histórico fue el fenómeno político e ideológico que mayor impacto tuvo en América Latina, se adhiere a la Revolución Cubana y ciertamente, es decir, en él concurren dos aspectos: su crecimiento, su fama, su prestigio literario crece exponencialmente, pero también su exposición mediática, ¿no? Se convierte en un personaje a nivel internacional y en un contexto en el cual también surge el llamado boom latinoamericano. Y Vargas Llosa era en ese momento uno de sus principales voceros. Pero Vargas Llosa poco a poco empieza a desencantarse de la Revolución Cubana. Una clarinada de alerta, por ejemplo, fue cómo Fidel Castro ordenaba las detenciones de los homosexuales en la SUMAPSO, que eran unas especies de campos de concentración. O cómo, por ejemplo, invade la Unión Soviética Checoslovaquia, y Vargas Llosa, en un contexto en el cual ya el culto a la personalidad de Fidel Castro estaba en proceso, se atreve a discrepar con él y a cuestionar esa invasión en un famoso artículo que se publicó, El socialismo y los tanques. Luego va a ocurrir un hecho que parecía intrascendente, que yo no lo conocía en detalle, que es cuando él recibe el premio Rómulo Gallegos, le sugieren en privado declarar públicamente que el premio lo iba a donar a la causa de la Revolución Cubana. Pero también la persona le subrayó: no te preocupes que luego te lo devolvemos. Entonces él mismo se cuestionó: esta es la persona que va a establecer la justicia social, el socialismo en libertad en el cual yo creo. Y bueno, finalmente esa opresión hacia el poeta Heberto Padilla representa el rompimiento final con la Revolución Cubana, ¿no? Y es ahí donde uno se hace la pregunta, y por lo menos trato de detallar en el libro, es por qué dos genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz, por ejemplo, observaron esas violaciones a los derechos humanos de la dictadura cubana, y otros genios literarios como Pablo Neruda o Gabriel García Márquez no lo hicieron, ¿no? Bueno, hay que decir también que en la parte final del libro, sobre todo en el último capítulo, hay justamente están las imágenes de los documentos de cartas enviadas de puño y letra por algunos de los referentes que usted mencionaba. ¿Cómo ha sido la búsqueda de todos estos archivos, de todos estos documentos? Bueno, cuando ya avancé el libro, muchos me decían: pero tienes que corroborar, tienes que ratificar lo que estás diciendo. Y él, Mario Vargas Llosa, tuvo el gesto de redactar una carta para que me permitieran acceder a los documentos, cartas y archivos que de él obran en la Universidad de Princeton. Y bueno, siempre uno en esa clase de búsquedas, de investigaciones, tiene ciertas tentaciones, sobre todo tratándose del personaje. Pero mi libro estaba y está circunscrito al tema político, así que me dediqué a esa investigación. Y, por ejemplo, pude rescatar una carta que le escribe Octavio Paz, ¿no?, cuando ocurre el rompimiento con la Revolución Cubana, y le dice: ¿qué solos estamos?, ¿no? Y es que era un contexto internacional en el cual la izquierda tenía, a través de la Unión Soviética, de la dictadura soviética, una gran predominancia en toda la Europa Oriental y en América Latina, ¿no? En América Latina se le valoró justamente todo este tránsito ideológico de Vargas Llosa. Bueno, fue un tránsito lento y estudiado, laborioso, como él hacía las cosas. No fue un acto político de una adhesión automática. Es más, él escribe una autobiografía intelectual e ideológica fabulosa, que es La llamada de la tribu,
que acaso sea el aporte pedagógico más importante de Vargas Llosa para que los jóvenes latinoamericanos entiendan cómo él se acercó a la doctrina liberal. Y es precisamente un libro que explica cómo estudió a los pensadores liberales que influyeron en él para este cambio desde el punto de vista ideológico y político. ¿Y él qué decía de su propio periplo, de creer en ideas y después descubrir que se aplicaban con el mismo autoritarismo que pretendían combatir? Yo creo que lo que marcó a Vargas Llosa fue su honestidad intelectual. Y algo que también aprendió de Sartre hasta el final de sus días, ser un escritor comprometido. Es decir, no solo ser un creador literario o un ensayista, que fue otro rubro también magistral de Vargas Llosa, sino ser un partícipe activo en los complejos procesos políticos, económicos y sociales, no solo del Perú, porque ya cuando él adquiere una fama, interviene y participa en debates en América Latina, apoyando candidaturas, oponiéndose a candidaturas, y creo que eso hizo de él en los últimos años un intelectual que influyó en la defensa de lo que él llamaba la cultura de la libertad y la condena de la dictadura. Yo creo que Vargas Llosa, con lucidez y valentía, condenó la dictadura como forma de gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, sea de civiles o sea de militares. Y eso en un continente en donde precisamente no tenemos una gran cultura democrática y constitucional, la excepción tal vez Uruguay, que es un país que siempre elogió Vargas Llosa por sus prácticas, ¿no es cierto? Esta condena a la dictadura como forma de gobierno le ocasionó problemas, incluido mi país, en donde tenemos sectores de izquierda antidemocrática que defienden a las dictaduras de izquierda o defienden el fraude electoral, por ejemplo, de Maduro, o sectores de derecha antidemocráticos que aún añoran prácticas de la dictadura de Fujimori y Montesinos. En ese sentido, la valentía, la honestidad intelectual de Vargas Llosa fue ejemplar, ¿no? Sí, en ese sentido apuntaba un poco yo la visión, hace no mucho tiempo estuvo aquí en nuestro país, Mario Vargas Llosa, también recibido por Julio María Sanguinetti, y hablaba y ponderaba el gobierno de Luis Lacalle Pou y era muy crítico con lo que estaba pasando en la región y en Latinoamérica. Y dijo una frase muy fuerte, y era que la gente estaba votando mal con respecto a los gobiernos. Se refería a qué tipo de, por qué profundizaba o entendía que de alguna manera se estaba avanzando hacia gobiernos en Latinoamérica que él entendía que no eran los correctos. Voy a hablar del caso peruano, por ejemplo, donde fue muy polémica su postura electoral de la última elección. El partido que llevó a la ahora golpista Pedro Castillo, que está detenido por golpista en el Perú, al poder, en esa campaña, ¿qué plantea Pedro Castillo? Iniciativas golpistas. El partido que lo llevaba al poder, Perú Libre, era un partido que se denomina, según sus estatutos, marxista-leninista, y su líder, hoy prófugo de la justicia, adhería las prácticas de la Revolución Cubana. Entonces, en ese contexto tan grave, Vargas Llosa no se quedó callado y señaló que votar por Pedro Castillo y el Partido Perú Libre era una amenaza para el débil sistema democrático peruano. Y el tiempo le dio la razón. Pedro Castillo terminó dando un golpe de Estado efímero, ciertamente, porque por esas raras cosas que ocurren en esa historia republicana, las Fuerzas Armadas no apoyaron ese golpe. Pero estuvimos nuevamente por repetir la tragedia de una dictadura. Nosotros, aparte de que como la mayor cantidad de candidatos de izquierda de la región, planteaba también el cambio de la Constitución. Entonces, esto refleja lo siguiente, ¿no? Las innumerables cantidades de constituciones que hemos tenido en América Latina prueban que cambiando constituciones no se solucionan los problemas. Eso genera inestabilidad política, legal y económica. Y esa también era una de las propuestas legales. Hizo otras apuestas en materia electoral.
¿no? Se opuso a López Obrador, se opuso a Petro, se opuso a Lula. A Lula, exacto. Y Eso perdió, apuntaba la y pregunta. perdió en todos los casos Vargas Llosa en sus pronósticos. Y eso generó el beneplácito de la izquierda latinoamericana. También apoyó otras candidaturas. en Exactamente. Uruguay, Y entonces, Lacalle. pero luego, ¿qué ocurrió? Cuando Maduro da un golpe adicional a la institucionalidad venezolana, aplica un grotesco fraude electoral. ¿Quiénes avalan ese atropello al voto ciudadano venezolano? López Obrador, Petro y tímidamente, digámoslo, Lula. La honrosa excepción, hay que decirlo, fue el presidente Boric en Chile. Entonces, los hechos y el tiempo le volvieron a dar la razón. Y eso creo que es importante, sobre todo estando acá en el Uruguay, en donde él siempre destacó la conducta democrática de los partidos uruguayos. Yo, cuando se realizó este viaje del presidente Lacalle Pou, precisamente al Brasil para la asunción al mando nuevamente de Lula, esa foto del presidente Lacalle con los expresidentes uruguayos me generó una sana envidia, ¿no? Y es algo que no suele ocurrir en América Latina. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Tenemos muchos problemas, pero en lo que no deberíamos estar en desacuerdo es en la vigencia del Estado de Derecho, es decir, de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Y así como era contrario a las reelecciones o elecciones de los presidentes que usted mencionaba de izquierda, sí apoyaba otras candidaturas de derecha, centro derecha y también algunos llamados de extrema derecha, por ejemplo, Javier Milei en Argentina. ¿Estaría de acuerdo hoy Mario Vargas Llosa con la realidad actual de la Argentina? Apoya a Milei, ¿por qué razón? Porque Milei plantea en su campaña electoral algo que él ya había formulado a los peruanos, salvando los contextos históricos y los momentos distintos, El ¿no? recorte. El programa de ajuste o recorte. La única manera de detener la hiperinflación en el Perú que originó el gobierno aprista de Alan García era con un programa de ajuste. Bueno, él lo planteó, dijo la verdad, le dijo la verdad a los peruanos y no ganó las elecciones. Milei planteó esa verdad. Para detener el desastre de la economía peronista había que aplicar un programa de ajuste. La diferencia es que los argentinos votaron en favor de Milei. Y bueno, yo creo que ese planteamiento lo apoyó Vargas Llosa. Ahora, lo que habría dicho, lo que podría decir en este momento, no soy exégeta y tampoco ese es mi propósito de Vargas Llosa. El libro se sitúa en el contexto en el cual él realizó una labor desde el punto de vista ideológico y político de defensa de la cultura de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho, ¿no? Si tuviera que marcar ya en el final de esta charla algún texto como legado de Vargas Llosa, ¿qué elegiría? No sé, el discurso, por ejemplo, cuando ganó el premio Bueno, Nobel. es bien difícil limitarse, ¿no? Sobre todo por la grandeza en su obra, ¿no? Pero creo novelas, Conversación en la Catedral y La Fiesta del Chivo. Sí. La Fiesta del Chivo, ¿acaso es la novela de él que refleja la bestialidad, la brutalidad de la dictadura, ¿no? En el aspecto político, El pez en el agua, que son sus memorias, en donde alterna su vida con lo que fue la campaña electoral. Y acabo de mencionar la llamada de la tribu, ¿no? Que explica su evolución ideológico-política. Y tal vez por una cuestión personal, La mirada quieta, que fue un libro que me dedicó. Bien, todo un orgullo para Muchas usted. gracias. ¿Y qué lado fue el menos conocido de Vargas Llosa para el lector, para las personas que no estuvieron cerca de él y que tuvieron, como en su caso, la suerte de sí? ¿Qué les diría de lo que no se supo de Vargas Llosa, lo que no se vio de Vargas Llosa? Bueno, curiosamente ahora hay un afán por escribir cosas sobre Vargas Llosa. Hace poco en el Perú se acaba de publicar un texto, un libro sobre su afición al fútbol y al deporte, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucho por investigar y dar a conocer. Ir al archivo de Princeton significa entrar, por ejemplo, cuando él presidió una comisión investigadora en el Perú
para indagar sobre la matanza de periodistas y un fotógrafo, todo lo que hay de lo que él escribía en ese momento, cómo preparaba los cuestionarios para interrogar a los militares, a los campesinos, da para un libro. Es decir, la vida de él no solo fue intensa, sino fue muy rica, ¿no? Así que bueno, todavía hay mucho. Bueno, está ya en librerías desde la editorial Planeta, la biografía política de Mario Vargas Llosa. La presentación será mañana, como les decíamos, en el piso 40 de World Trade Center, con presentación del expresidente Julio María Sanguinetti. Es una invitación, además, una propuesta del CED y un orgullo y muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer al presidente Sanguinetti por su participación, que la interpreto como un homenaje a Mario Vargas Llosa, también al CED presidido por Hernán Bonilla y también a Planeta, que es la segunda vez que me publica un libro en el Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Por ese tiempo.